Quisiera ahora hablar del libro tibetano de los muertos como la segunda parte de esta conferencia. Y quiero empezar un poquito hablando de la influencia que ha tenido este texto, la influencia tan grande. Escogí este texto para hablar con respecto a la muerte porque posiblemente es el texto que sintetiza el mayor número de enseñanzas con respecto a la muerte que tiene el budismo. Y además por la influencia tan grande que ha tenido en Occidente. Este es un libro que bastante ha influenciado a Occidente. Ha influenciado más la imaginación del Occidente, pero creo que va a ser muy coherente forma de estudiar y estudiar el concepto de la muerte. Entonces, lo primero es cómo llegó a tener tanta influencia este libro. Porque ahora lo ves por donde quiera. Antier me entrevistaron con respecto a este libro en Univisión, creo que se llamaba este lugar, una televisora, y quería hablar del libro tibetano de los muertos. Es posiblemente donde más conferencias nos piden para hablar. No nos piden hablar de la meditación, no nos piden hablar del libro tibetano de los muertos. Tiene una gran influencia. Este libro fue editado por un hombre muy excéntrico en el siglo pasado, en 1920, que se llamaba W.Y. Evan Wentz. Es un británico muy excéntrico que decidió editar parte de un libro mucho más extenso. Lo que ahora conocemos como el libro tibetano de los muertos es solo una serie de textos dentro de un texto mucho más amplio que, si me aguantan un poquito el nombre, se llama Liberación a partir de la autoliberación a través de las intenciones de las deidades pacíficas y coléricas. Así tan grande es ese título. Pero este texto es una serie de ritos funerarios, como dije, que incluye liturgias, que incluye listas de mantras, que incluye visualizaciones, meditaciones, toda una serie de cosas. Pero este hombre, W. Evan Wentz, decidió editar solo una parte de todos estos textos. Y a esas les dio el nombre Libro Tibetano de los Muertos, que no es su nombre original, es otro nombre. Pero a partir de la edición de este libro, que fue una edición provisional muy delgadita, en 1920, agarró como fuego la imaginación del occidente este texto. El primero que agarró de prominencia, el primer, digamos, intelectual de prominencia al que agarró este texto fue a Carl Gustav Jung. Un psicólogo muy importante que fue el fundador de la psicología profunda analítica, que fue discípulo directo de Freud, que hizo una serie de textos muy importantes. Él hizo un comentario psicológico con respecto a este texto, que le llamó Comentario Psicológico del Libro Tibetano de los Muertos. Ahora, después de él, le dio una gran prominencia a este texto a partir de esto, y después de él, otras personas le dieron prominencia. Uno de ellos, si tienes más de 45 años lo vas a recordar, o cuando menos Paco lo recordó la vez pasada, no sé por qué, se llama Timothy Leary, o Leary. Timothy Leary es un hombre que le gustaba mucho experimentar con drogas, con LSD, íntimo amigo de John Lennon y su esposa, que ahorita se me va el nombre. Ahora, yo conocí. Ahora, él hizo un libro que se llamaba Psicodelia. Entonces, en este libro hizo un comentario de que a partir de sus experimentos con el LSD, él vio que su conciencia probablemente experimentó una serie de alucinaciones, una serie de visiones. Y después dijo que esas visiones corresponden casi vis a vis con lo que el libro tibetano de los muertos describe. Ahora, Huxley, otro, se me olvida su nombre, Aldous Huxley, otro, también le dio mucha prominencia a este tipo de ideas de que cuando las barreras de la percepción se caen con la ingesta de las drogas, acontecen una serie de visiones que tienen un paralelo con lo que se describe, pasa después de la muerte en el libro tibetano de los muertos. Bueno, no ha cesado ahí su influencia continúa y hace poco Discovery Channel hizo una serie de programas muy importantes con el libro tibetano de los muertos. Y por último, un hombre, un lama que se llama Sogyal Rinpoche, hizo un bestseller que se llamó Libro Tibetano de la Vida y de la Muerte. Es un bestseller que te lo venden en cualquier parada de metro.
Tú habla el metro, no te estoy engañando, ve a cualquier metro y pídeles, disculpe, ¿tiene el libro de Sogyal Rinpoche, del libro tibetano de la vida y de la muerte? Es un tomote de este tamaño que detiene muy bien la puerta y te va a decir, claro que sí, aquí está. Es tan popular ese. Ahora, este no es una traducción del libro tibetano de los muertos, sino es un comentario en relación a las enseñanzas de la muerte, en el libro tibetano. Ahora, un punto nada más les quiero decir de este libro antes de hablar del nombre y de expresar uno de sus principios más importantes. No es un muy buen título, Libro Tibetano de los Muertos, pero no es el libro tibetano de los muertos. Es decir, no es usado por todos los tibetanos este texto. Este texto es únicamente utilizado y recitado en algunas ocasiones dentro del trabajo un poco más amplio por una sola escuela, la escuela de los Nyingma, o la escuela de los monjes tibetanos o de la escuela tibetana de los gorros rojos. Se les dice de los gorros rojos porque usan el gorrito rojo cuando hacen ceremonias, a diferencia de los Gelugpas, que son la escuela a la que preside el Dalai Lama, que usan gorros amarillos. Ellos son los únicos que usan este texto. Los otros lo respetan, las otras 3 escuelas lo respetan, pero no lo usan. En el budismo hay un sinnúmero de textos que ayudan a las personas en el deceso o que se usan como textos funerarios. Ahora, tampoco es, obviamente, dicho esto, tampoco es el texto que todos los budistas usamos. Muchas personas dicen, oye, ¿y cuando se muere? ¿Recitan el libro tibetano de los muertos? Pues depende, ¿no? Depende si eres Nyingma y depende si tienes una relación con eso. O algunas personas me han dicho, cuando se les muere algo, Upek Shamati, ¿puedes ir a recitarle el libro tibetano de los muertos a mi abuela? Yo le digo, oye, creo que puedes hacer mejores cosas con tu abuela ahorita que está muerta. Primero porque no va a entender absolutamente nada. Pobrecita ya tiene suficiente para lidiar ahorita que está muerta, digamos, con su continuo de conciencia. Y para eso, y le vas a añadir todo este texto tan particular, no es lo que ayuda. Entonces, a menos que tú tengas una relación muy directa con el libro tibetano de los muertos y sepas de lo que significa, úsalo al final de tus días. Si no, úsalo de otra forma. Úsalo como estudio, como reflexión o como aquí, como estamos comentando. Es un texto además difícil, es un poco difícil porque está incrustado con muchas liturgias, muchas encantaciones y una terminología muy rara. Desde la primera página, si lo compras, vas a decir, ¿y esto qué es? ¿Qué trata? Pero lo que están haciendo en la primera página, por si lo llegas a leer, es que están invocando las fuerzas que pueden beneficiar a aquel que los lee. Es como llamar a las musas. Es de la forma que los hacían los antiguos poetas. Antes de escribir una obra, llamaban a las musas para que los inspiraran. Del mismo modo, muchos textos budistas empiezan con una evocación a las deidades para que se transmitan y les den un entendimiento cabal del texto. Ahora, el nombre del texto, déjenme antes del nombre hablarles un poquito de los caracteres que están alrededor del libro tibetano de los muertos. 2 sobre todo. El primero, su autor, o al que se le acredita la autoría del libro tibetano de los muertos. Este es una de las figuras más coloridas que tiene el budismo. Es la pintura que tenemos aquí. Es el Guru Rinpoche o el Guru Padmasambhava. Este es un hombre que estuvo al principios de esta era, un poquito después de esta era, y es un hombre indio que fue llamado a Tibet para convertir a los espíritus de esos valles, de ese valle de Tibet, hacia el budismo. Hubo muchos intentos de que el budismo llegara a Tibet. Varios maestros fueron a enseñar a partir de ser llamados por la nobleza